¿Qué tal amigos del otro lado? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Corelable. En esta oportunidad vamos a estar viendo un tema que puede resultar bastante obvio y quizás por ser justamente tan obvio se nos suele pasar por alto, que es conocer una de las materias primas con las cuales trabajamos al momento de pintar con los lápices acuarelables, que es el papel. Suele pasar que con el hecho de pensar que vamos a estar trabajando con lápices y que justamente por los lápices verse como lápices de colores comunes, creemos que podemos utilizar cualquier papel, pero nos olvidamos que el papel debe soportar el agua, sino que si los lápices fuesen comunes y no se disolviesen con agua, utilicemos unos lápices policromos y listo. Pero en el caso de los lápices acuarelables, que necesitamos disolverlo, debemos trabajar con papeles que resistan cantidad de agua. Entonces vamos a hacer algunas pruebas. Yo tengo 6 muestras de papel. La primera muestra que tengo es un papel común, una hoja A4 de resma de impresión que pueden conseguir si tienen en sus hogares una hoja común A4 de 80 gramos. La próxima muestra es un papel un poquito más grueso, serán aproximadamente unos 120 gramos, pero es un papel ilustración, es decir, que es un papel que pueden ver tiene como una pequeña película plástica, digamos como una cobertura, que es a lo que hace justamente como si fuera un papel fotográfico. El próximo papel ya es un papel los próximos papeles en realidad son papeles de acuarela, en el sentido de que son papeles con mayor gramaje que los dos anteriores. Una de las virtudes del papel para acuarela es que tiene en sus mezclas algodón. Eso es lo que permite la mayor absorción del agua. Cuanto más algodón, más va a soportar el agua, es decir, vamos a poder realizar más pasadas sin que se doble tanto el papel y sin que se empiece a levantar. Cuanto menos pasadas nos permite trabajar con agua, pero hay que ir esperando que se seque y trabajándolo con más capas. Este es un papel de 300 gramos, que pueden ver no sé si se llega a divisar el borde, pero es bastante gruesito. Este es vuelvo a es un papel de 300 gramos de acuarela. No es una marca reconocida, de hecho cuando lo fui a comprar a la artística directamente no me dieron marca. Y es un prensado fino, prácticamente casi sin grano, digamos, no tiene porosidad, no tiene, digamos, ninguna textura. El siguiente es un papel de 270 gramos, bajamos un poquito el gramaje en relación al anterior. Es un prensado fino, es un poquito más fino que el anterior y sin embargo se puede notar cierta porosidad en su textura, lo cual la porosidad también es lo que no solamente va a marcar el tipo de textura, sino que va a determinar también un poco cómo va a fluir el agua. Este otro también es un papel, ya volvemos a los 300 gramos, es un papel en el cual se puede percibir, digamos, una textura y de hecho, no sé si lo podrán llegar a ver según cómo le dé la luz, tiene una porosidad una textura un poco más porosa, más rugosa, que hasta, digamos, hace como una sombra si jugamos un poquito con la luz. Y el otro papel es algo especial, uno con el que yo solía trabajar bastante mis ilustraciones anteriormente y que ya casi no se consigue, no lo fabrican más. Es un papel de 280 gramos, casi 300, porque no recuerdo bien el gramaje, y es canaleteado, o sea, la textura son canaletas. Que en el caso si trabajásemos directamente con acuarela sí importaría la dirección en la cual va la trama, porque por ejemplo en este caso está en vertical, ahí sería horizontal. Pero en el caso de trabajar los lápices acuarelables, que ya vamos controlando el pigmento y las figuras con el lápiz en seco, al pasar el agua no tiene tanta importancia, a no ser que ustedes quieran que se vea la veta, que se vea la canaleta, y en este caso ahí sí ya tendríamos que cuidarnos un poco más con las texturas.
Así que bueno, vamos a empezar a probar nuestros diferentes tipos de papeles, a ver cómo responde los papeles y los lápices también con estos diferentes soportes. La primera muestra con la que vamos a trabajar es con el papel de resma, un fragmento de hoja 4 común, papel de impresión que pueden encontrar en cualquier lado, en cualquier artística, o si tienen en su casa una impresora, sacan una hoja como para realizar este tipo de práctica. Vamos a ver cómo responde el papel con diferentes porcentajes de agua que le agreguemos y ver también obviamente cómo fluye el pigmento al momento de la activación, si corre, si no corre, y qué es lo que pasa con el papel luego de hacer las pasadas de agua. Vamos a trabajar unas manchas simplemente como para ver cómo reacciona, nada muy elaborado. Lo que sí, vamos a trabajarlo con el lápiz de canto como para no realizar rayas, ya que en realidad no nos interesa tanto lograr efectos con el lápiz o ver cómo responde, digamos, con mucha o poca presión, sino que simplemente queremos ver en este caso la reacción del papel. Así que trabajamos con el lápiz un poco de canto para abarcar mayor superficie y mucho más rápido, y apretándolo suavemente, eso sí. Vamos a ver también si nos permite hacer una mezcla. Y vamos a ver qué pasa en el caso de las adiciones. Bueno, vamos a trabajar, vamos a pasar el agua. Como les comentaba, no es nada del otro mundo. Saco el pincel del agua, ven que tiene bastante carga, por lo tanto lo seco un poco para hacer la primera muestra que no va a tener mucha cantidad de agua. Bueno, el pigmento corre, pero fíjense que hasta ahí nomás, no me deja avanzar mucho y empieza a aparecer un granulado típico de este tipo de papel. Vamos a trabajar en este caso con mayor cantidad de agua. Igualmente ya se imaginarán qué es lo que va a pasar. Nos va a correr un poco más por la cantidad de agua que tiene, de hecho nos va a dejar hacer más pasadas, pero el manchón inicial ya queda e igualmente se empieza a granular todo. Fíjense que si nosotros quisiéramos hacer más pasadas de agua, de hecho se empieza a poner medio grisáceo. Con mayor cantidad de agua, como es un papel muy finito, es muy probable que se les empiece, fíjense que se empieza a transparentar mucho y seguramente a una tercera pasada ya se va a romper el papel directamente. Otra cosa que pasa, bueno, como pueden ver, se transparenta todo del otro lado, de hecho hasta mancha la misma mesa, y pueden ver también que más allá de la fragilidad, digamos, del papel por ser finito, se empieza a doblar todo con la cantidad de agua que le ponemos, por más de que trabajemos con poquita agua, como podemos ver recién. Y simplemente lo vamos a dejar así porque quiero ver cómo funciona con una adición. Simplemente lo activamos y vamos a ver cómo responde el tiempo del agua, el tiempo, perdón, de absorción, como para realizar una mezcla. Porque si bien vimos que podemos activarlo y que lleva el agua, se absorbe bastante rápido y por lo tanto al chuparse y al traspasar, fíjense que no nos deja arrastrar mucho el lápiz. Por lo tanto, imagínense qué es lo que va a suceder en este caso, en el que si bien está un poquito húmedo, vamos a adicionar a tratar de hacer una mezcla con un poco de agua. De hecho vamos a ponerle muy poca agua al pincel.
que nos permite mezclar, pero fíjense que es como que es tanto lo que se chupa que sigue predominando el color de abajo y ni siquiera se hace una adición pareja. Papel número 1, descartado. Recuerden que trabajar con lápices acuarelables no es lo mismo que trabajar con un lápiz común, que de hecho con un lápiz policromado tampoco, o con un lápiz de los de comunes de colegio, cualquiera que tengan en la casa, tampoco es recomendable este tipo de papeles, que por ahí se les suele dar a los chicos como para hacer hojas borrador, pero si ustedes realmente quieren hacer ilustraciones, búsquense un papel con mayor gramaje para evitar justamente este tipo de percances. Vamos a ver cómo responde el segundo papel, la segunda muestra, que es el papel de ilustración, que veíamos que es un papel más grueso, por ende en la teoría pensaríamos que va a soportar más el agua, pero vamos a recordar que tiene una película plástica que lo recubre. Fíjense que el lápiz, si bien lo toma con bastante intensidad, no se agrega de manera pareja. Nos deja, por ejemplo, muchas rayas y como que se empieza a granular. Y fíjense también, si llegan a ver estos puntitos, es como si trabajara como una lija que en vez de absorber el pigmento, como que lo empezara a rechazar. Todo, digamos, lo que excede, cuando empezamos a hacer varias pasadas, por más que sean suaves, las empieza a rechazar. Otra cuestión también es, por más de que lo trabajemos, fíjense que hasta queda en el lápiz, la punta del lápiz, por más de que lo trabajemos de canto, surca un poco el papel y por ende ya nos va dejando algunas marcas. Por ser grueso el papel, muchas veces lo que hace es dejar marcas, porque al hacer presiones como que se hunde un poquito, entonces nos deja marcas. Y al ser plastificado, en algunos casos, fíjense por ejemplo ahí arriba, según cómo trabajamos el lápiz, a veces nos toma más, a veces nos toma poca cantidad. Fíjense igual que si yo hago mucha presión, tampoco es mucha la diferencia con respecto a este que le hice muchas pasadas. Es como que de entrada ya es bastante intolerante con nuestros lápices acuarelables. Es un papel que se usa para impresión, pero por más de que se use para impresión y que ustedes crean que esta prueba puede resultar un poco al vicio, les comento que este tipo de papeles suele ser muy interesante para trabajar con fibra y alcohol. Y dejo ese tema en suspensión porque lo vamos a ver en algunas ediciones o en algunos capítulos más adelante. Fíjense que el azul directamente casi que me ignora por más de que le haga mucha presión en relación a el papel, por ejemplo, de resma, que fíjense la diferencia cuando yo hago mucha presión y en este directamente o sea, como que lo rechaza muchísimo el material. Vamos a dejar las remanencias que tiene de polvo, porque igualmente, como son parte del lápiz, parte de la viruta, parte del polvillo del lápiz, también deberían disolverse. Vamos a trabajar con poca agua, como hicimos recién, la primera muestra. Descargamos un poco el pincel y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense que asimismo lo que sucede es genial en este tipo de papel. Sucede, fíjense que es como que el agua va haciendo fluir el material cuando se disuelve y hasta nos permite trabajar con espacios en blanco. Sin embargo, ¿qué pasa? Fíjense que si yo hago esto, se empieza a retrotraer igualmente el material. No tenemos, digamos, mucho control del agua. Tampoco podemos hacer muchos degradés porque simplemente lo que hace es, a no ser que hagamos un trazo muy largo, sí quizás nos va a dejar algunos bordes marcados si nosotros logramos manipularlo un poco, llevar los bordes a los costados, pero básicamente el color es bastante uniforme y tarda un montón en secarse porque tiene un plastificado.
Por lo tanto, para hacer una segunda pasada va a ser un poco más complejo. Como vimos que con poca agua reacciona de esta manera, vamos a tratar de trabajar con el pincel húmedo solamente, o sea, ni siquiera mojado. Lo vamos a descargar bastante bien para ver si podemos hacer una adición, si nos permite hacer una adición secándose un poquito más rápido. Fíjense que incluso queda bastante rayado y hasta marca las cerdas del papel y no nos deja hacer ningún tipo de textura. O sea, quizás si nosotros queremos hacer algo bien artístico, puede funcionar bárbaro. No es un papel que yo descartaría, pero obviamente que no es un papel fácil de manejar. Vamos a ver cómo responde con una mezcla. Directamente el azul es como que lo rechazo totalmente. Sobre que no me dejaba hacerle mucha presión, obviamente que la mezcla del violeta que se va a generar va a tirar más a un más rosado que a un violeta fuerte. Por lo tanto, la mayoría de los colores seguramente, salvo algunos que permita como ese color, van a ser bastante pastel. Nuestro próximo candidato es un papel que es de acuarela, pero de 270 gramos, el que les había comentado que tiene una superficie bastante con una textura muy suavecita, así que vamos a ver cómo reacciona este tipo de papel. Estos papeles ya empiezan a tener mezcla con algodón, por lo tanto van a ser más tolerantes al agua, y al ser de 270 gramos, si ustedes por ahí quieren hacer la prueba de romper, van a ver el grosor y van a ver que ella tiene composición de algodón. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Tiene composición de algodón, pues ya se le pueden ver un poco las hebras. Vamos a trabajar con un poco de agua intermedia. Y es otra cosa con respecto a los otros papeles. Sin embargo, no sé si llegan a percibir que chupa el agua inmediatamente, es decir, que la absorbe inmediatamente. Fíjense que es más, ya esta parte como que se secó y ni siquiera me deja avanzar con el pigmento. O sea, me deja avanzar, pero no si yo quisiera hacerlo con la fluidez con la que empecé a hacerlo, es decir, se absorbe muy rápido. Ojo que esto depende mucho de la marca del papel con el que ustedes van a trabajar, la marca, digamos, que consigan, independientemente del gramaje. En este caso, vemos por ahí que esta marca es buena, yo la utilizo mucho, digamos, como para hacer pruebas, y es lindo, digamos, es muy lindo el gramaje, la textura, digamos, que deja, pero por ahí si ustedes quieren hacer trabajos con los cuales necesitan un tiempo bastante considerado como para trabajarlos, es decir, como para hacer mezclas, hacer algunos efectos, sepan que con algunos papeles no van a contar con ese tiempo porque se secan, absorben el agua bastante más rápido que otros. Y eso que este papel no tiene tanta cantidad de algodón, de porcentaje de algodón, con respecto a otros que suelen ser más caros y que tienen 80% o 100% de algodón. La verdad es que absorbe al toque. Nuestra cuarta muestra es un papel con el que espero que no les toque encontrarse. Es un papel algo particular y sinceramente es más que nada, se los muestro por una cuestión de que sepan que les puede llegar a pasar, pero lamentablemente no puedo fundamentarles el porqué, así que los invito a que si alguno de ustedes sabe el porqué de lo que van a ver a continuación y tienen ganas de explicarlo en los comentarios, bienvenido sea, así de paso aprendemos todos, ¿no? Este papel es de acuarela, es de 300 gramos, si ustedes lo rompen un poco en la punta. De hecho, fíjense el grosor que tiene, es un grosor muy lindo, un grosor justamente de 300 gramos, apenas se les ven las hebras. Y si ustedes lo cortan, fíjense que tiene algodón, o sea, es un papel espléndido para acuarela. Y tiene un gramaje fino prácticamente imperceptible.
Pero ¿qué es lo que sucede? Algo sumamente raro para hacer un papel de acuarela, que yo simplemente les voy a hacer una muestra muy pequeña y pasamos a los, disculpen, pasamos a las próximas muestras de papel, porque no es que vamos a poder hacer mucho con este. Independientemente de la cantidad de agua que le pongan, sea mucho sea poco, fíjense que lo que va a suceder a continuación es que directamente no corre ni el agua ni el papel. Como les decía, si ustedes me preguntan por qué, lamentablemente no sé darles la respuesta. Esto es simplemente, se los muestro para que sepan que quizás algún día les puede pasar. Entonces cuando tengan un papel de esto pueden ir a la artística y reclamar, porque seguramente mucho depende de la marca. Los próximos dos papeles con los que vamos a hacer una muestra muy sencilla son ya así con la calidad y el gramaje que corresponden. Este papel, como les comentaba, es de 300 gramos. Tiene, como espero que puedan ver, tiene ya una textura un poco más rugosa, un poco más porosa también, y de eso va a depender también cómo se va a distribuir el agua y la textura que nos va a dejar al momento de pintar. Lo de la textura es más que nada cuando ustedes pintan, por ejemplo, con pincel semiseco, o cuando ya vamos trabajando. Si quieren dejar espacio solamente con papel con lápiz sin diluir, fíjense que es bastante linda la textura que deja. Vamos a hacer también unas muestras muy simples, porque ya básicamente se imaginarán cómo corre este tipo de papel, que es muy lindo. Me permite las diferentes presiones y van a ver que corre genial. Con este también vamos a hacer, en este caso sí, las pruebas de poco agua. Es el húmedo. Fíjense que corre una maravilla. Lo disuelve muy bien. Y lo bueno es que fíjense que mantiene bastante la humedad. No sé si llegan a ver el reflejo del agua. Por más de que le hayamos puesto poco, mantiene la humedad. Y ahora vamos a trabajar con bastante agua, casi sin descargar el pincel. Y fíjense que en estos casos sí podemos trabajar con degradé. Igual me parece que el lápiz justamente que utilicé es bastante suavecito, por más de que le haya hecho pasadas. Pero lo bueno es que me permite ir adicionándole tranquilamente. Y un poco las mezclas. También disuelve todos los colores y me los toma todo por igual. Bueno, un papel realmente lindo, que es justamente para acuarela. Y ahora vamos a probar con este, que sería el último, que era el canaleteado, que para mí lo adoro. Lástima que no lo fabrican más, o por ahí si alguno lo ha visto en algún lado y me puede pasar el dato, por lo menos dentro de lo que es Argentina, se los agradecería un montón. Vamos a aprovechar de paso para que vean el tema de las canaletas. Vamos a hacerlo de arriba hacia abajo y vamos a probar a hacer uno para el costado también. Vamos a probar. Fíjense lo hermoso que es este papel, que con una sola pasada arrastra un montón el pigmento. Y que es hermoso para manejar cuánto dejamos en una parte, cuánto nos llevamos. Podemos levantar y arrastrar el pigmento hacia otro
hacia extremos hacia partes del papel la hoja en blanco. Voy a dejar que se seque para que vean también cómo podemos adicionarle después cómo reacciona cuando está seco y le pasamos por encima otro color. Y vamos a ver cómo reacciona de costado. Fíjense que igualmente, si bien queda la marca, fíjense cómo lo arrastra y que simplemente trabajándolo de una manera circular podemos disolverlo. Por eso les decía que no es lo mismo que trabajar por ahí con el pincel semiseco, que ahí sí se marca bastante la textura. En el caso de los lápices acuarelables, que se disuelve a no ser que ustedes lo marquen muy fuerte, indistintamente de la dirección de la canaleta se disuelve lo mismo. Fíjense que yo voy arrastrando todo el pigmento hacia el borde y podemos generar bordes bien definidos, bien cargados. Con este ya bastante seco, oreado en realidad porque no está seco. Fíjense que la adición también es muy bien aceptada en este tipo de papel. Me deja marcados algunos bordes. Si queremos podemos sacarle un poco. O sea, el manejo del agua que tiene es excelente. No sé si es que estoy muy enamorada de este papel, pero la verdad es que me encanta. Pero bueno, esta sería nuestra última muestra. Así que haciendo un repaso muy rápido, tenemos nuestra hoja A4 que descartamos directamente porque no solamente que no se seca ya, sino que fíjense que aún se mantiene bastante débil y hasta se puede romper y hasta se dobla toda. Tenemos nuestro papel de tipo ilustración o fotografía, que es genial para lograr algunos efectos, pero tarda bastante en secarse y es bastante difícil de controlar. Tenemos otro papel de 270 gramos con una muy linda textura, muy fina, cosa que nos permite bastante detalles, pero se seca muy rápido. Para mí es ideal por ahí para principiantes que tienen miedo de manejar el agua. Este chupa bastante, entonces está bastante bueno. Tenemos nuestro papel engañoso, que bueno, simplemente no es recomendable y quisiera poder darles una idea de cómo identificarlos, pero como pueden ver es preferible que compren marcas conocidas como Canon, Artmate o Papel Fabriano. Trabajen con marcas de confianza y por ahí está bueno probar nuevas marcas, pero en lo posible, si pueden, antes de comprarlas piden probarlas en el negocio en el cual, o en la artística en la cual las van a comprar. Tenemos otro papel de un granulado de 300 gramos con una textura granulada entre fina, bastante interesante, que maneja muy bien el agua. De hecho, fíjense cómo va dejando, como a medida que se ha secado deja los bordes muy lindos, acepta muy bien el agua, mucha cantidad. Y tenemos este que es excelente también. Fíjense cómo nos ha permitido, se seca rápido. Cuando trabajamos con poca agua, todavía es el que trabajamos último. Trabajamos con mayor cantidad de agua y así todo se mantiene oreado, por lo cual podríamos seguir agregándole y modificando partes del lápiz. Podemos trabajarlo independientemente de las canaletas, así que bueno, espero que les haya servido esta pequeña guía para seleccionar los materiales con los que van a trabajar. Y bueno, cualquier duda o consulta que tengan y en lo que los pueda ayudar, bienvenidos sean sus preguntas. Y bueno,
a realizar pruebas que por ahí puedan encontrar otro tipo de papel bastante interesante, como por ejemplo papel reciclado, que yo la verdad no lo tuve en cuenta para probarlo. Así que hagan sus pruebas y diviértanse probando. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo Corelable.